Jesucristo. Te agradezco, mi Señor y Dios, por el tiempo de vida que le diste a María José. Gracias por habernos permitido conocerla, haber podido hablar con ella, tener una amistad. Gracias, Padre, por las cosas que nos enseñó, con la fortaleza que tenía, Padre, aún en sus últimos tiempos. Y bueno, mi Señor, hoy te pido por su familia. Ya algunos de ellos han llegado a Santa Marta, se están reuniendo quizás de un buen tiempo que no se veían. Y te pido primeramente que reine en ellos la armonía, que haya paz, Señor, en el corazón. Y gracias porque tú permitiste, Señor, que llegaran, que pudieran estar en la habitación con ella en el momento de su muerte, Padre. Y bueno, mi Señor, tú la llamaste y está en las mejores manos. Ahora te encargamos, Señor, encomendamos, que es para ti, Señor, este tiempo especial de la alabanza, el tiempo especial de la enseñanza, mi Señor. Y bueno, Padre, gracias porque tú nos llevas en victoria. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Buenas tardes a los que han ido llegando. Suni, Ana, Lucía, Albita. Don Raúl. Buenas tardes, pastor. Tardes. Buenas tardes. Ahora, Buenas ¿cómo tardes, estás, pastor Luz? Jorge. Buenas Pastor tardes para Julio, todos. buenas tardes. Muy bien, Sí, bienvenido. también. Doña Gladys. Ahora damos paso a Luis Eduardo con la enseñanza. ¿Así de rápido? Así. No, espere. 2 ya. Listo. Ajá. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Ahí está. Ah, ahí está, pero es acá donde empezamos. La enseñanza de hoy tiene como título El progreso del Evangelio. Lastimosamente, no tenemos tiempo suficiente para estudiar toda la carta porque es una carta realmente maravillosa. Esta carta que escribió Pablo a la iglesia de Filipos es una carta impresionante porque en una forma Pablo está agradeciendo una ofrenda o unas ofrendas que esta iglesia le han dado a él cuando él está en la cárcel en Roma. Entonces, la iglesia de Filipos es la primera iglesia que Pablo encuentra en Europa o que funda en Europa en su segundo viaje. Pero ellos, los hermanos de Filipos, son una iglesia, aunque con necesidades, son una iglesia que está lista para ayudar y han ayudado económicamente a Pablo. Entonces Pablo escribe una carta a ellos de tal forma que primero que todo Pablo repite por lo menos 40 veces la expresión en Cristo. Y eso muestra cuál es la posición del creyente. Nosotros somos los que somos, pero porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no somos absolutamente nada. Entonces él recalca y habla de Jesucristo por lo menos 40 veces. En el capítulo 1 presenta a Cristo como que Cristo es mi vida. No hay nada más para mí. Él es mi vida, es lo que dice Pablo. En el capítulo 2, lo que Pablo está diciendo es Jesucristo es mi ejemplo. Yo debo seguir a Jesucristo cada día. Y en el capítulo 3, el apóstol está diciendo que Jesucristo es nuestra meta. Todo mi peregrinar en la vida cristiana tiene un propósito, llegar a ser como Jesucristo. Entonces él dice, mi vida es Jesucristo, el ejemplo que yo tengo que ser es Jesucristo, y fuera de eso mi meta es Jesucristo. Pero el capítulo 4 realmente es hermoso porque el capítulo 4 dice, tú necesitas un poder. Necesitas poder para que tu vida sea Cristo, poder para poder seguir el ejemplo de Cristo, poder para llegar a la meta que es Cristo. Y ese poder, ¿saben qué? Lo encontramos en Cristo. Entonces, esta es una carta que por excelencia presenta a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. El tema central de esta carta es gozo. En todas partes encontramos el gozo. Y ya vamos a hablar de eso. Yo a veces pienso en el carcelero, porque el carcelero de Filipos, para él, el recibir esta carta de Pablo tuvo que haber sido increíble, porque esta carta habla del gozo y ese gozo que experimentó el carcelero cuando conoció a Jesucristo es asombroso. Entonces esta carta es una carta muy bella, pero yo me voy a dedicar a una parte del capítulo 1. Sabiendo que está el saludo de Pablo en todas sus cartas, y en este caso es un saludo bien bonito en el capítulo 1, el verso 1. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Y ahí viene el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Se dan cuenta que en el saludo Pablo hace mención
de obispos y diáconos. Esto quiere decir que la iglesia de Filipos ya era una iglesia constituida, era una iglesia que tenía liderazgo firme, era una iglesia que contaba con ancianos y con diáconos. Y en algún punto, nuestra iglesia Sembrando Hogares tiene que ser una iglesia totalmente constituida. Necesitamos tener ancianos, necesitamos tener diáconos, y eso es lo que hace que una iglesia sea sólida y sea firme. Escuche que no dice al pastor, sino dice que tiene ancianos y diáconos. Es un liderazgo plural, es un liderazgo que denota un equipo. Y empieza Pablo a dar gracias. Pablo, de los versos 3 al 8, dice: yo doy gracias, y es una oración en esta carta de agradecimiento, de alegría, de afecto. Pablo da gracias por lo que ellos hacen por el Señor. Pablo da gracias por lo que el Señor hace por ellos. Es interesante porque Pablo en los primeros versículos resalta el trabajo de ellos a favor del Señor, pero luego resalta lo que el Señor hace por ellos. Y cuando llegamos a los versos 9 y 11, Pablo pide no por casa, carro y beca para la iglesia o para cada miembro. No, lo que Pablo está pidiendo para cada persona es que el amor de ellos abunde como primera medida, que cada uno desarrolle un gran amor. Y en segundo lugar, que ellos puedan aprobar lo mejor para sus vidas y para la iglesia. Y ahí Pablo utiliza una palabra interesante, que es la palabra irreprensibles, para que ustedes sean irreprensibles. Y les dice: y sean llenos del fruto de justicia para Dios. Muy bien, ahora sí, habiendo dado esta pequeña introducción, queremos pasar a la parte que nos interesa. Pablo está preso. En el primer capítulo, por lo menos Pablo hace 4 veces mención a mis prisiones. A mis prisiones, a mis prisiones. En el verso 1 del capítulo 1, Pablo está diciendo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones. Subrayen esto ahí en el capítulo 1, en el verso 7, porque vamos a encontrar algo. Y lo primero que vamos a encontrar es que ¿cómo está Pablo o en dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde se encuentra? En la cárcel, pastor. En la cárcel. Por eso es que él está hablando de prisiones. Ahora, yo les pregunto una cosa a ustedes. ¿Será fácil estar en una cárcel? Para nada, muy difícil, muy limitado para hacer las Muy bien. cosas. Pablo es una persona que ha tenido una vida íntegra, intachable, y está preso es por predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que el evangelio tiene muchos enemigos, así que la forma en que a él lo tratan no es de las mejores. Pablo dice que ha estado preso como un malhechor, o sea que el trato que le han dado es un trato de lo peor. Sin embargo, Pablo está ahí. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? La forma en que Pablo empieza con el verso 12. Y yo sé que si alguno de ustedes llega a estar preso o llega a estar bajo cierta circunstancia de crisis, su familia, ¿cómo se siente? Mal. Mal. Afligida. Angustiados, afligidos, Afligidos. quisieran ir a ayudarle, ¿verdad? Entonces eso refleja, sino más cuando un amigo se vara y lo llama a uno y le dice: hermano, mire, yo estoy varado, ¿qué hace uno? Inmediatamente sale corriendo y busca la forma de llegar allá y ayudarle, ¿no? Pero aquí Pablo está preso. Los hermanos de Filipos, que son una iglesia que lo aman, que lo aprecian, al enterarse que él está preso, ¿cómo debieron darse sentido ellos?
Angustiados. Sí, tristes, Y- angustiados. Claro, y si además de culpables. esto, si además de esto sabemos que querían matar a Pablo, Preocupados. Angustiados. claro. Pero ¿saben qué les dice Pablo a ellos? Les dice, hermanos, quiero que sepan que yo estoy sufriendo mucho, que estoy agonizando, que ya no sé qué hacer con mi vida, que ya no lo soporto más, que no lo aguanto más. Esta es la última vez que hago esto. No, eso no es lo que dice el apóstol. A pesar de la situación, por difícil que pueda ser esta situación, Pablo les dice, mire, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Sí, ustedes saben que yo estoy preso, pero yo quiero que ustedes sepan una cosa, que estas cárceles por las que estoy pasando ahorita, que este momento por el que estoy pasando, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Uy, yo estoy preso y la situación, mi cárcel, mi sufrimiento aquí en la cárcel, dice, esto se me cayó, pero ya lo soluciono. Pablo les dice, pero esto que yo estoy pasando ahorita en la carne, miren, no tiene ningún problema porque lo que yo quiero que sepan ustedes es que el estar yo aquí en la cárcel ha ayudado al progreso del evangelio. Eso de progreso del evangelio, ¿qué quiere decir? Se ha manifestado la palabra a otros. Se ha manifestado, es decir, que el evangelio se ha Expandido. Extendido. extendido. Yo estoy preso, pero el evangelio se ha extendido. ¿Cómo así que el evangelio se ha extendido? Y le dice Pablo en el siguiente versículo, en el verso 3, de tal manera que, vean aquí otra vez la palabra, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Saben qué está diciéndonos Pablo? Yo estoy preso, pero gracias a que yo estoy preso, gracias a que yo estoy aquí en la cárcel, todo el pretorio, toda la guardia pretoriana, toda la guardia romana ha escuchado de Cristo. Interesante, ¿no? Y no solamente dice eso, sino que dice, y todos los demás. O sea, no solamente los que son del pretorio, los que son de la guardia, sino todos los demás que están a la guardia. Otros presos, los que van a visitar a los presos, los que trabajan en la cárcel, no solamente los guardias, sino toda la gente que entra y sale de la cárcel, todos ellos, ¿qué? Reciben la palabra de Dios. Han escuchado la palabra de Dios, han recibido la palabra de Dios. ¿Y eso no es bueno? Entonces, Claro que claro, lo que yo podría pensar que es malo para mí porque estoy preso, es excelente para el evangelio porque los que están ahí están escuchando la palabra de Dios. Si yo voy a la cárcel como misionero, es posible que no me dejen entrar porque ellos saben que yo voy a predicar el evangelio. Pero si yo estoy preso, ya estoy adentro y muy difícilmente no me van a poder escuchar. Porque yo ya estoy adentro. Ahora, mejor si me sacan. Pero estoy adentro y ellos están escuchando la palabra de Dios. Miren que Pablo de esta situación difícil está sacando algo muy bueno. Lo que Pablo está sacando aquí es que todos los que están a su alrededor están escuchando la palabra de Dios. Y dos, hay algo más todavía. El verso 14 nos dice que y la mayoría de los hermanos están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Otra vez ahí están mis prisiones. En medio de esta difícil situación por la que yo estoy viviendo, ¿saben qué? Los hermanos, los que están afuera, están cobrando ánimo y dice que están cobrando ánimo y se atreven mucho más a hablar sin temor. Claro, si se ve a Pablo preso y hablándole a la guardia pretoriana
y hablándole al que entra y sale a la cárcel, y hablándole a los otros presos, hombre, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo que estoy libre? En una situación tan complicada como la que estamos viviendo en nuestros días, yo creo que en lugar de estarnos quejando, deberíamos de estar mirando las oportunidades que tenemos alrededor para que la palabra de Dios se extienda y nuestra fe crezca cada día más. Pero, ¿de dónde sacaba Pablo esta fuerza para predicar el evangelio así estuviera en la cárcel? O sea, lo tenían amenazado de muerte si seguía predicando el evangelio. Ya le habían dicho, si sigues hablando en nombre de Cristo, te vamos a tener que matar. Ahora, está preso por predicar el evangelio. Si está preso por predicar el evangelio, ¿qué es lo peor que le puede pasar ahora? Que lo maten. Que lo maten. Pero sin embargo, él no está viendo la muerte como una alternativa, sino él está viendo es precisamente que las puertas de la cárcel de la Guardia Pretoriana se han abierto para que él pueda predicar el evangelio. Y ahora él está predicando el evangelio y la gente está escuchando el evangelio y los que están afuera están cobrando ánimo. ¿Y qué están haciendo? Se atreven más a hablar de la palabra. Presentan el evangelio. Pero ¿de dónde saca Pablo esta fuerza? Veamos los siguientes versículos. Porque esto es interesante. Lo primero que Pablo está diciendo es que miren, allá afuera hay algunos que la verdad predican a Jesucristo por envidia. Lo hacen porque como para no quedarse atrás y por contienda para pelear, para ver quién hace más gente. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones, otra vez a mis prisiones. ¿Cómo así que añadir aflicción a mis prisiones? Claro, si yo estoy preso y escucho que hay unos que no deben de estar predicando el evangelio y lo están predicando, pues eso me va a atormentar a mí. Y Pablo está diciendo, ellos lo hacen creyendo que esto me va a afectar a mí. Sin embargo, Pablo le dice, pero hay otros que lo están haciendo por amor. Y los que lo hacen por amor saben que yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, ¿qué? ¿O qué pues? Dice Pablo. No obstante, de todas maneras, o sea por pretexto, o sea por verdad, ¿qué es lo que está pasando? Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. ¿Y qué es lo que interesa aquí? Eso. Que Cristo sea anunciado. Que Cristo llegue a ser conocido. Y por eso es que Pablo dice, como Cristo está siendo anunciado, es por esto que yo me gozo y me gozaré aún más. ¿En dónde encontraba Pablo gozo? ¿Qué le daba la vida? Ah, ¿qué era lo que hacía que Pablo viviera feliz? Cristo el evangelio fuera Cristo se ha anunciado. No, en cierta forma no me importa que yo esté sufriendo mientras que el evangelio se esté extendiendo. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿En dónde está el gozo de ustedes? ¿En dónde está la felicidad de ustedes? Más cristianos. Ah, o sea, a mí no me debería de hacer feliz tener casa, carro o beca. Claro, eso me contenta, pero ahí no debería estar mi felicidad, porque si no tengo un carro, entonces yo estoy triste. Si no tengo una casa, entonces estoy deprimido. Si no tengo beca, entonces estoy desmayado. Cuando mis ojos están puestos en las cosas de acá o las cosas de acá son las que me dan esa felicidad, no voy a estar bien siempre. Y si es otra persona y esa persona se va, hasta ahí llegué yo. Pero cuando el gozo nuestro está en que el evangelio sea anunciado, no importa la situación por la que estamos pasando, porque en medio de ella vemos cómo Jesucristo es anunciado.
Y ahí es en donde está nuestra felicidad, en que Cristo sea anunciado. Y dice el apóstol, porque sé que por vuestras oraciones y por la administración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resucitar en medio de la oración. Es decir, a mí no me interesa en este momento estar libre o no estar libre. Lo que a mí me da gozo es que el evangelio esté predicado. Y de todos modos, yo que me contento con que el evangelio esté predicado, sé que por sus oraciones y por el trabajo del Espíritu Santo, yo voy a estar en libertad. Que si de pronto tenemos que ir a un hospital porque estamos enfermos, aprovechamos para hablarle a los médicos, aprovechamos para hablarle a las enfermeras, aprovechamos para hablarle a los otros pacientes, aprovechamos para hablarle a las visitas que vienen a esos pacientes. Hombre, yo hay algo que no quiero volver a hacer y es estar hospitalizado. Pero si termino otra vez en un hospital, yo me voy a gozar, no en que estoy enfermo, no en el hospital, sino en que el Señor me está dando la oportunidad de que en nombre de Él sea anunciado. Ahí está mi felicidad. Ahora, si Julio César lo está anunciando, me da más felicidad. Si Jorge lo está anunciando, me da felicidad porque ellos lo están anunciando. O sea, yo no me voy a poner a pelear porque se está anunciando el nombre de Cristo. No, eso es lo que me alegra a mí. Ahora, si lo hace de buena intención, gloria a Dios. Si no lo hace con buena intención, pues gloria a Dios, porque lo que importa es que Jesucristo sea anunciado. Y en cuanto a mi situación, yo sé que por la oración de mis hermanos y yo sé que por la obra del Espíritu Santo, yo voy a ser liberado de eso. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo va un poquitico más. Porque aquí hay un conflicto. Yo no sé si ustedes ven la figura ahí de Pablo y supuestamente Jesucristo. No es una foto de ellos, son dos actores que hicieron los papeles de Pablo y Jesucristo. Pero, ¿saben? Pablo se identifica tanto con Cristo que esa idea de que yo me gozo en que el evangelio sea extendido es lo que él está diciendo acá. Él nos muestra su anhelo, lo que hay en lo más profundo de su corazón. Y Pablo dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy confiando plenamente en el Señor y eso es lo que yo deseo, que no vaya a resultar yo avergonzado. La palabra avergonzado aquí está relacionada con cobardía. Interesante, ¿no? Vergüenza, cobardía. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que mi anhelo y mi esperanza es que yo no me acobarde. Yo no me acobarde de predicar el evangelio aquí a la guardia pretoriana. Yo no me avergüence, no me acobarde de predicarle a los otros presos. No me acobarde de predicarle a los que vienen. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acobardado de presentar el evangelio? Yo me he acobardado de presentar el evangelio. Hace muchos años atrás, yo ya era pastor y me encontré con dos amigos de toda la vida, con los que hicimos maldades y de todo. Y cuando yo me los encontré, yo dije, les voy a hablar de Cristo. Pero cuando ellos se me acercaron, yo dije, uy, no, mejor ni siquiera menciono que soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo de pensar el bullying que estos dos me iban a hacer, yo dije, no, después ¿quién se los va a aguantar? Yo mejor me quedo callado. Me quedé callado. Y después nos vimos y resulta que uno ya era creyente y también se había quedado callado. Entonces nos consolamos los dos y nos propusimos hablarle de Cristo al otro amigo. Pero Pablo está diciendo, miren, mi anhelo, lo más profundo que hay, la esperanza que yo tengo es que yo nunca me vaya a acobardar de anunciar el evangelio. Y dice, con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué. Por muerte. Pablo está en la cárcel, es posible que lo maten. Y Pablo dice, yo no me quiero avergonzar, no me quiero acobardar de presentar el evangelio. Todo lo contrario, quiero tener siempre esa fortaleza para hablar de él, porque cuando yo anuncio el evangelio, cuando yo anuncio a Cristo, Cristo es magnificado en mi vida, ya sea por esta prisión o incluso por la muerte. ¿Ya habían ustedes escuchado esta frase? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí es ese es el contexto de la frase. Anunciar a Cristo. No importa si me matan, porque aún si me matan, es mucho mejor. Lo que Pablo estaba diciendo, yo estoy aquí preso, yo estoy predicando el evangelio a la Guardia Pretoriana, los hermanos están cogiendo más fe, más fuerza, más ánimo y también predican el evangelio. Lo que me goza a mí es anunciar el evangelio. Mi anhelo, mi esperanza más profunda es anunciar el evangelio de Cristo. Y no importa si yo muero o sigo con vida, porque Cristo va a ser glorificado en mí, porque Cristo se glorifica cada vez que yo anuncio el evangelio. Y por eso Cristo dice, para mí el vivir es Cristo, es decir, anunciar al Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué diría él que el morir es ganancia? ¿Por qué creen que el morir es ganancia? Porque al morir estaría en la presencia de Jesús. Y qué mejor estar en la presencia de Jesús. Claro, si mi vida es Cristo, el partir con Él es mejor. ¿Por qué? Porque ya estoy con Él. Y entonces Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para el beneficio de la obra, ¿cuál beneficio de la obra? En este caso que la Guardia Pretoriana escuchara el evangelio, en este caso que los demás hermanos cobren ánimo, ese es el beneficio de la obra, que la obra crezca. Entonces, si mientras que yo estoy viviendo, la obra del Señor está creciendo, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Otros dirían, porque me encuentro en la espada y la pared, no sé qué escoger, la espada o la pared. Pero ¿saben qué dice Pablo? Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo. Yo ya quiero reunirme con Él. Por eso Él dice, lo cual, esto es muchísimo mejor. Estar con Cristo para mí es lo mejor que me puede pasar. Pero quedar en la carne, es decir, estar vivo acá, es más necesario por causa de vosotros. Es decir, yo quiero estar con el Señor, pero es necesario seguir aquí, porque aquí tengo que seguir predicando el evangelio, tengo que seguir anunciando a Jesucristo por amor a ustedes. ¿Ustedes han estado entre la vida y la muerte bajo alguna circunstancia? De pronto una enfermedad, un accidente, un atraco, un asalto. ¿Y han podido pensar en ese momento, voy con el Señor? Mejor porque me voy a encontrar con el Señor. Yo no sé cómo lo tomaría un delincuente que le tenga a uno un revólver en la cabeza y uno le diga, dispáreme que me voy con el Señor. Pero sí, con esa convicción, usted me mata y yo me voy con el Señor, no hay problema. A un pastor de la Alianza, amigo mío que estaba en Arauca o en Saravena, creo que era Saravena, fue la guerrilla y lo sacó del pueblo. Tiene 48 horas para irse del pueblo. Tome a su esposa, sus hijos, sus cosas y váyase. Y él dijo, mire, ¿sabe qué? Lléveme ante su comandante. Yo quiero hablar con su comandante. Lo llevaron ante el comandante, le habló al comandante, le dijo, mire,
Yo vine a este pueblo porque tengo la convicción que Cristo me trajo a este pueblo. Por eso estoy acá y estoy trabajando acá. Ahora, yo no me voy a ir del pueblo a menos que Cristo me lo diga. Si el Señor me dice, deja este pueblo y vete para otro lado, yo me voy. Pero yo no veo ni escucho que el Señor me esté diciendo que salga de acá. Ahora, usted quiere que yo me vaya de acá, pues no me voy a ir. Y si usted me quiere matar, pues máteme de una vez y usted se entiende con el Señor, no conmigo. Porque si el Señor me tiene aquí y usted me mata, usted tiene que entendérselas con él. ¿Saben qué hizo el guerrillero? Lo dejó que siguiera predicando en el pueblo. Y se hizo más o menos amigo. ¿Por qué? Por la fe. Y él tenía toda la razón. Él decía, pues si me mata en este momento, mejor para mí porque me voy con el Señor. Si me deja con vida, sigo haciendo el trabajo que estoy haciendo en el pueblo. Porque el Señor me llamó a hacer ese trabajo. Y entonces Pablo, después de que dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, en que es mucho mejor quedarme con ustedes por el beneficio de ustedes, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en ustedes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, este no es el momento de morir. Yo sé que Jesucristo me va a tener más aquí. No se preocupen ustedes. Nadie me va a matar porque Jesucristo quiere que yo siga predicando el evangelio acá y entre ustedes. ¿Tenemos esa convicción? ¿Qué pasaría si viniera una situación complicada en nuestras vidas? ¿Cómo la enfrentaríamos? ¿Como una oportunidad para presentar el evangelio? ¿Como una oportunidad para que se extienda el evangelio, para que el evangelio de Cristo se beneficie? ¿Para que la iglesia crezca? ¿O por el contrario, nos avergonzaríamos y nos quedaríamos callados, no asumiendo nuestra responsabilidad como lo haría Pablo? El consejo de Pablo, para terminar, él está puesto como ejemplo. Y entonces Pablo le dice ahora a ellos, y esto podemos sentirlo como si también nos lo estuviera diciendo a nosotros. Solamente quiero que ustedes, que Raúl, que José María, que Gloria, que Clemencia, que Alba, que cada uno de ustedes que está ahí, Saulo, mi madre, Patricia, Ruth, el Chamo, Gladys, Antonio, todos ustedes, yo solamente quiero de ustedes que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu. ¿Y cuál es la palabra que sigue? Combatiendo. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando les dice, compórtense como es digno el evangelio, es decir, anuncien el evangelio de Cristo, no importa la situación por la que estén pasando. Anuncien a Jesucristo, no importa la crisis, no importa lo difícil. Si ustedes se comportan como es digno el evangelio, lo que deben de hacer es hablar y anunciar a Cristo en cada oportunidad. Que si los meten presos por predicar el evangelio, gloria a Dios. Que si los ultrajan por predicar el evangelio, gloria a Dios. Que pase lo que pase, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de combatir unánimes juntos por la fe del evangelio. Y nada, ojo, y en nada intimidados por los que se oponen.
Nadie tiene que intimidarnos. Por eso es que el anhelo y la esperanza de Pablo es que nada lo llegara a avergonzar, a acobardar, a intimidar, sino que por el contrario se pudiera mantener firme y siempre hablando del Señor. Para, dice él, y nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición. No te preocupes, si ellos se oponen, si ellos hacen esto, ellos van a la perdición. ¿Por qué? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solamente creer, sino también padecer por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era ese. Yo quiero servir en la obra, pero también quiero partir con Cristo. ¿Ustedes quieren partir con Cristo? ¿Quieren reunirse con Cristo de una vez? ¿Estar con Él de una vez? Yo quiero. Pero yo sé que todavía no es el momento. Y como yo sé que todavía no es el momento, entonces mientras tanto tengo que comportarme como es digno del Evangelio. Es decir, que anunciar a Cristo. Esa es. ¿Y qué de ti? ¿Tienes ese mismo conflicto? ¿Quieres partir con el Señor, pero a la vez quieres servirle a Él acá? Nuestra vida es Cristo. Y si mi vida es Cristo, eso se debe reflejar en el beneficio del Evangelio, es decir, que el Evangelio sea extendido. Cuando yo pienso así, lo único importante en mi vida y lo que llena de gozo mi vida es anunciar a Jesucristo. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo espero que ustedes puedan meditar este texto nuevamente y cobren ánimo y aprovechen cada circunstancia, cada situación en sus vidas, ya sean buenas o sean malas, para anunciar a Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Julio, vamos. Gracias, Pastor Luis. Correcto, Luis, muchas gracias. Gracias, pastor. ¿Hay algo? Ah, Jorgito, ¿alguien ¿tenemos tiene- algún anuncio? No, gracias, Luis Eduardo. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. No, lo único es el miércoles reunión a las 7 para seguir hablando sobre la fe es acción. El próximo domingo. Varones tenemos el otro martes. Bueno, Correcto. gracias, hermano Víctor, José María, Raúl, Gracias, Clemencia, Gracias. todos los que nos Gracias por la acompañaron. invitación. Lucía, un Muchas abrazo para gracias. todos. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Ana Gracias. Cristina, un abrazo. Gracias. Muchas Pastor gracias. Jorge, Chao, Pastor Sergito. Julio. Chao, que estén muy bien. Muchas Feliz gracias tarde a para todos. todos. Buena Felicidades. semana. Chao, que pase buena tarde. Gracias, hermano. Paulita, Gracias. que descanse. Gracias. Saludos, Paulita, y muy hermoso todo el mensaje. Bueno, Albita. Gracias, Albita. Gracias, Alba. Bueno, Hasta luego, buena Bueno, tarde pues. para todos. Albita, si Gracias. puedes hablar con Un Payita, sería abrazo, muy bueno. Ingrid. Chao, Jorgito. Señor, Albita, si madre. puedes hablar con Payita, mucho mejor. he tratado de llamarla ayer muchas veces, pero Va a ser tenía como difícil. apagado. Como- Pero bueno, yo voy a seguir insistiendo. A ver si de pronto me la encuentro acá y podemos. Sería bueno verla. No sé. Sí, claro que sí, pastor. Gracias, Albita. Gracias, Albita. Hasta luego, Suni. Chao, Ingrid. Chao, madrecita. Chao, madre. Chao, buena tarde. Chao, pastores, que estén muy bien. Chao, Javi. Hasta luego, Javi. Chao, Marecita. Bueno, Chao. Chao, chao. Buenas tardes Bueno. para todos. bendiciones para todos. Gracias, Albita. Amén. Ok. Chao.
Chao, Claudia y Carlos. Doña Conchita, que pase buena tarde. Estén bien. Chao, madre. Chao, mijo.